Bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí novament i gràcies a les persones que estan a la sala i les persones que estan en streaming. Tinc el plaer de presentar-les al doctor Juanjo Ibáñez. Ell és professor d'investigació de la Institució Amelia Fontanals d'Investigació de Recerca en Humanitats del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ell ja fa forces anys que treballa en l'àmbit que avui ens parlarà. Ell està sobretot des de la dècada dels 80 especialitzat sobretot en l'àmbit del que ell es va formar en el que és el tema de l'estudi de les tecnologies prehistòriques i sobretot ell el que ha volgut és sobretot mirar d'estudiar i comprendre el que són els canvis tecnològics i com aquests canvis tecnològics senzillament al llarg de la història i concretament en un determinat moment de la història, senzillament això ha significat uns canvis en l'economia, en les relacions socials, en el pensament i en el pensament simbòlic de les societats. I tot això ho ha desenvolupat senzillament a través del que és l'arqueologia, l'etnografia i sobretot en tècniques multidisciplinars, sobretot anant al que cada vegada va més el que és els estudis humanístics, l'arqueologia en concret, a utilitzar tècniques experimentals, és a dir, allò que diuen tècniques de pollata, o sigui, el que és l'anàlisi microscòpic del que és el pol·len o el que és senzillament les restes de fusta, de pedra, en fi, de tot això. Ell ha treballat sobretot en el que és el món del Mediterrani occidental, ha treballat des del Marroc i sobretot a l'Orient Mitjà, sobretot a Síria, quan podia fer excavacions, es podien fer excavacions a Síria, a Jordània i a Líban. Llavors això ha fet que hagi fet múltiples contactes i acords amb universitats i grups de recerca i d'estudi d'allà. I per tant això l'ha dut a liderar diversos projectes de recerca, per exemple, l'any 2017-2019, els orígens del Neolític al Proper Orient, canvis ambientals, econòmics, socials i ideològics. Per exemple, aquest és un dels darrers. Després, evidentment, abans tenia molts d'altres i després també. I a més, el doctor Ibáñez també ha propiciat que s'ha ficat amb el que també és intentar anar un pas més enllà per mostrar-nos a tots plegats com eren, per exemple, aquests poblats neolítics, quan comença a haver-hi aquesta transició entre el que és el nomadisme i el sedentarisme. Bé, a més, tot això l'ha dut també a ser avaluador de diverses agències internacionals, sobretot de França, d'avaluador a nivell de projectes de recerca i això. Bé, com tots vostès saben, senzillament, a més de la presentació i d'agrair-li al doctor Ibáñez que avui sigui amb nosaltres, senzillament sempre m'ha agradat fer una petita reflexió i a nivell del que és la presentació. Fixen vostès que tots plegats vivim en un món que contínuament tenim notícies que ens arriben d'una manera que és una llau continuat. I algunes d'aquestes notícies senzillament passen per casa nostra sense que nosaltres ens adonem ben bé del què i del com. Per exemple, el 2015 vam tenir una notícia en la qual senzillament l'ONU té, l'Organització de Nacions Unides té una organització, una de les seves agències és l'Organització Internacional de les Migracions i el 2015 va crear la divisió de migracions i canvi climàtic. Què vol fer aquesta divisió? Aquesta divisió el que vol fonamentalment és una cosa, és preocupar-se de què és el que està passant senzillament en el tema del que són les migracions que tots vivim i que tots malauradament veiem dia sí i dia també unes imatges molt colpidores del Mediterrani o del que és la ruta del Sàhara. Doncs molt bé, nosaltres ens trobem que cada cop més, tant a nivell internacional com a nivell del que són els governs, per exemple, el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Espanya, concretament té una oficina d'estratègia i de prospectiva, fa un temps va publicar tot un document sobre canvi climàtic i migracions. Un document que posa de manifest que senzillament en aquests moments una part significativa d'aquestes migracions ve donada
pel fet de que en determinats països, sobretot del que és Àfrica del Sahel o del que és la banya d'Àfrica, el Corno d'Àfrica, tot allò, senzillament Etiòpia, Somàlia, etc., aquestes poblacions estan migrant, tenen que migrar necessàriament perquè són les primeres que estan patint el que és aquests efectes del canvi global. Poblacions que, a més, es dona la paradoxa de que elles, que són poblacions que encara són ramaderes, són agrícoles, són, en fi, i que no tenen quasi ben bé indústria, ni tenen carboni, ni tenen res de tot això. Per tant, són les primeres que, malauradament, pateixen tot això i és aquesta gran contradicció. Tenen que migrar dels seus indrets perquè estan en una zona a nivell del que és la terra i això, on s'està patint tot això més. Molt bé. Doncs tot això fa que, evidentment, en aquests moments, cada cop més les agències internacionals, els ministeris, els estats estiguin cada cop més preocupats per tot això. Però a la vegada nosaltres tenim una notícia, com és que el fet que fa, concretament el dia 30 d'abril, o sigui fa 6 dies, que el Banc d'Espanya va dir que Espanya necessita per l'any 2053 aproximadament 24 milions d'immigrants per poder mantenir l'estat actual de benestar. I a la vegada nosaltres escoltem aquesta notícia i escoltem altres notícies sobre el tema de la immigració, l'ocupació, en fi, tot aquest seguit de coses. Són tot aquest seguit de notícies d'això. Doncs molt bé. El doctor Ibáñez, senzillament, i d'altres investigadors, quan miren cap al passat, i per això li hem demanat, si veiem que des del seu passat i que ens expliqui tot això, si veiem que poder comprendre situacions que han passat en el passat perquè ens puguin ensenyar situacions i puguem reflexionar sobre avui. Des de fa temps, ja des del 2017, tant en el centre d'Europa, a Txèquia, al sud d'Alemanya, al que és la zona on treballa el doctor Ibáñez, a Jordània, al Líban, a Síria, senzillament s'ha comprovat que pel registre ja sigui a nivell que són les plantes, a nivell del que és els estrats geològics, s'ha comprovat que en el moment que hi ha hagut un canvi a nivell del que són les temperatures han augmentat, les poblacions han augmentat. Al contrari, quan en aquest període, des del 2000 abans del present fins ara, hi ha hagut alguns moments en aquests moments d'augment de temperatures s'han estancat o han anat enrere. Recordem que el segle XVII també és conegut com el segle d'una petita època de gel, i per això va haver-hi unes grans migracions a Europa. Recordem, per exemple, que a Andalusia, sobretot a Sierra Morena, hi ha molts noms alemanys, per exemple, Krestemeyer, perquè van ser-hi poblacions que del centre d'Alemanya senzillament van migrar cap al sud per aquesta petita edat de gel. Això segle XVII, segle XVIII. Doncs molt bé, nosaltres, a partir del registre arqueològic, els arqueòlegs senzillament han pogut comprovar quan hi ha diversos canvis climàtics, doncs senzillament han pogut veure senzillament com això ha afectat el que són els canvis socials, econòmics i a nivell del que és tot el territori d'això. I per tant li van demanar al doctor Ibáñez que des de la seva perspectiva del que és el món de la història també ens pogués després extreure conclusions per poder veure el què i el com de la nostra situació actual, que evidentment és molt diferent per les condicions socials, econòmiques, ambientals, són molt diferents, però evidentment sempre en la història sempre trobem elements per poder comprendre millor el què i el com. Ja sabem que la història mai es repeteix, però sí que hi ha fenòmens que són força semblants, i sobretot a nivell del que són les actituds de l'ésser humà davant d'una situació de canvi com la que estem vivint. Per tant, gràcies, doctor Ibáñez, per haver preparat la xerrada i gràcies a tots vostès, i després ja farem el col·loqui d'això. Per tant, gràcies. Bueno, pues esta charla sería sobre una forma de explicar lo que es la evolución de estos primeros poblados de cazadores-recolectores que comienzan a transitar hacia la sedentarización y hacia el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Esto supone un cambio fundamental
en la historia de la humanidad. Y Gordon Childe lo definió como un cambio revolucionario. Ahora sabemos que en realidad no revolucionario en el sentido de que tuvo lugar a lo largo de varios milenios, no fue una cosa súbita, pero claro, si lo tomamos en perspectiva histórica, sí que en 2 millones, algo más de 2 millones de años de historia de la humanidad, pues es un tiempo corto en el que hubo cambios fundamentales que pusieron las bases de lo que serían las primeras civilizaciones y, por tanto, de nuestra sociedad actual. Bueno, y estos serían 2 cambios importantes. Este es un ramat de cabras, un rebaño de cabras en el yacimiento de Jarisin, donde excavamos en Jordania, y allí vemos a una persona segando cereales, son cereales silvestres, previos a la domesticación. Son los 2 elementos clave, agricultura y ganadería, pero no solo, hubo muchos cambios en ese momento, y voy a hablar de los cambios que tienen que ver con la casa, con el poblado, con la forma de asentarse, con esos primeros pueblos neolíticos y cómo evolucionaron en el tiempo. Entonces, para empezar, vemos aquí un yacimiento que excavamos en Siria antes de la guerra, en 2009-2010, donde tuvimos la suerte que sobre la colada basáltica, esto es una colada basáltica, y sobre ella se asentaron, y estos círculos que hay aquí son restos de las cabañas, un grupo de cazadores-recolectores que llamamos natufienses hace en torno a 13.000 años. Entonces aquí vemos los restos de esas cabañas, círculos sobre el basalto, y esto nos da una pequeña imagen de lo que sería un pequeño poblado de cazadores-recolectores justo en el momento previo a que comenzaran a convertirse, a experimentar para convertirse en agricultores y ganaderos. Entonces vemos que hay 11 cabañas, son cabañas que pueden tener un diámetro de 3 o 4 metros, así que podemos calcular, pues algunas decenas de personas vivían en este lugar. En una organización de las cabañas que está como una especie de arco, un semicírculo, así que ellos se organizaron de una manera planificada. Y lo que es curioso es que algunas de estas cabañas, como veremos, aquí están las cabañas, digamos, sencillas. Simplemente un círculo de piedras sobre el que se ponían unos palos de madera, unas ramas, o sea que eran cabañas muy sencillas. Pero lo que es curioso es que alguna de estas cabañas es más compleja, como esta que tiene una división interna, o esta otra que tiene un hogar en el medio, solo pudimos excavar media, dijimos, pues en 2011 excavaremos la otra mitad. Y bueno, pues entonces comenzó la guerra y ya no se pudo hacer nada. Pero bueno, es un semicírculo con uno de los primeros muros de la humanidad, de la historia, porque los muros también se inventaron, igual que las casas. En medio hay una depresión para el hogar, esto sería la puerta, y esta es una cabaña un poquito especial al lado de las otras. Así que quiere decir que dentro de este poblado había algunas personas que eran especiales, o sea, que había una cierta, no podemos hablar de jerarquización social en términos económicos, pero sí que había unos roles especiales de algunas personas que seguramente pues dirigían aquella organización, ¿no? Aquella estructura. Bien, saltamos entonces en torno a hace 11.000 años. 9.000 años antes de Cristo, 11.000 años antes del presente, para ver cómo eran esas primeras cabañas antes de que comenzaran los experimentos de la agricultura y de la ganadería. Eran cabañas ovales excavadas en el terreno. No sabían construir muros entonces. Construir un muro nos parece muy sencillo, pero es una cosa técnicamente compleja. Y entonces lo que hacían era excavar una fosa en el terreno, forraban las paredes de la fosa con piedras, como vemos aquí. Son cabañas que pueden tener en torno a 10 metros cuadrados, quiere decir, no son casas como la entendemos ahora. Ahora en la casa descansamos, cocinamos, almacenamos, guardamos nuestras riquezas. Entonces la vida se hacía sobre todo fuera, y la cabaña era un lugar de refugio en algunas ocasiones, y eran cabañas de pequeño tamaño, que eran como una especie de cuevas, porque eran huecos dentro del terreno. Bueno, aquí vemos
Si esos eran en torno a 11.000 años, 200 años después comenzamos a ver cambios muy importantes. Aquí vemos una cabaña que tiene un suelo, no sé si se aprecia aquí, pero el suelo está pintado de rojo y es un suelo de mortero de cal. Aprendieron a hacer mortero de cal para cubrir el suelo y lo pulían y también lo pintaban. El suelo de cal es muy importante porque cuando la gente se sedentariza es importante que la basura salga fuera. La gente comienza a vivir en comunidad, sobre todo comienza a vivir también cerca de los animales, comienza a haber enfermedades, así que la higiene adquiere una importancia clave para la convivencia humana. Y entonces ellos respondieron a esto en parte pues haciendo suelos estables que se podían limpiar, incluso se podían baldear con agua. Estos son los suelos de mortero de cal, para lo cual hay que calcinar la piedra a más de 800 grados, machacarla, hacer la cal, mezclarla con arcilla y aprender de forma experimental que se produce una reacción química que hace que esa masa se convierta en un suelo duro. Bueno, entonces lo hicieron y comenzaron también a transformar sus casas de ovales a cuadradas. Este es un cambio importante, que es un cambio de tipo mental, pero también de tipo arquitectónico. Comenzaron a construir muros y a hacer muros rectos, porque la forma natural de una casa es un círculo. Si hacemos un hogar y nos sentamos alrededor del hogar y queremos tapar ese espacio, pues seguramente haremos un círculo o un óvalo alrededor del fuego central. Pero en sus nuevas concepciones esta gente comenzó a ortogonalizar sus casas. Y esta es una metáfora muy bella de lo que es la domesticación de las plantas y los animales. Es una artificialización del espacio y de los recursos. Y esto se nota también en las casas. Las casas van evolucionando. No sé si notan esta casa que ya no es tan oval como la otra, comienza a ser un poquito más cuadrada. Bueno, esto es una reconstrucción que hicimos. Y esta casa tiene 10.800 años. Aquí vemos un espacio de 30 metros cuadrados. También está excavado en el terreno. Todavía no saben construir muros. Y entonces lo excavan en el terreno, ponen un muro de aterrazamiento. Aquí está la puerta. Es un espacio de 2 habitaciones, con suelo de tierra batida, en este caso. Esta zona es el hogar. Pero ya tenemos una superficie de 30 metros cuadrados. Es decir, técnicamente tienen que poner unos pies derechos allí de madera para sostener el tejado y la casa comienza a cambiar de función. Ya no es un lugar para recogerse por la noche o en los momentos, sino que vemos ya que la casa es también un lugar, comienza a ser un lugar de almacenamiento, de objetos, de recursos, de la propia cosecha que comienzan entonces a practicar. Y aquí tenemos este yacimiento, lo excavamos en Siria, es Tel Karasa. Y podemos ver aquí una casa en la que vemos una habitación cuadrada y esto sería el patio. Aquí tenemos los muros ya son casi cuadrados. Todavía tienen algunas formas curvas, pero ya son casi cuadrados. Y como ven, las habitaciones están aglomeradas. Ellos, para sostener sus casas, ponen una casa pegada a la otra, compartiendo los muros. Así que todo forma un conjunto sólido que hace que ellos vivan en comunidad. Y lo que es interesante en este yacimiento, estudiamos los carbones, los pólenes, como comentaba Luis, los fitolitos, y lo que vimos es que estos primeros poblados de agricultores y ganaderos comenzaban a afectar al espacio vegetal alrededor. O sea que después de 300 años de esta comunidad que empezaba a domesticar la cabra y a cultivar el trigo y la cebada, y también algunas leguminosas, notamos que el campo alrededor comienza a experimentar pues, una reducción de la cubierta arbórea, un aumento de las plantas ruderales, que se llaman las plantas que crecen en contextos donde hay una intervención humana. Así que estos primeros poblados, bien, eran gente que decimos que vive en armonía con su entorno, pues sí, pero
esta actividad es mucho más agresiva sobre el entorno que la de los meros cazadores-recolectores, que eran mucho más nómadas. Esta gente está viviendo en el mismo lugar, ya es sedentaria, y por tanto está esquilmando el paisaje alrededor del poblado. Pues unos 800 años después de esas pequeñas cabañas ovales que veíamos en el yacimiento de Jaraisín en Jordania, vemos casas como estas, de casi 50 metros cuadrados. Vemos aquí que hay unos agujeros de poste, donde ponían, aquí hay otro agujero, aquí metían 4 postes, es un suelo de mortero de cal. Vemos aquí en los muros también hay unos huecos para las maderas, porque los muros todavía no eran sustentantes, no tenían capacidad de sostener el tejado y por eso metían unos palos para ayudar en el sostenimiento de la casa, pero es un salto brutal de lo que es una pequeña cabaña a una gran casa de 50 metros cuadrados en solo 800 años. Bueno. Esta es otra zona del yacimiento que excavamos en Jaraisín. Aquí vemos una casa. Disculpa, perdona, ¿podemos poner el micro en la camisa? Ah, sí. Es que si no se oye. Igual me siento ahí, ¿no? No, la camisa no. ¿Así? Sí. Estará mejor. Gracias. Perdona. Bueno, este es otra zona de excavación. El plano de otra zona de excavación. Esto es una casa que es cuadrada, aunque todavía no perfectamente cuadrada. Este círculo redondo es el hogar, el suelo está cubierto de cal, esto sería la puerta, aquí tenemos una casa, aquí los restos de otra casa y aquí otra casa rectangular, así que son esta idea de clases aglomeradas, comienzan a pegarse unas a otras las casas. Y vamos a ver un poco esta casa porque es un poco especial. Sería esta casa de aquí, con 2 agujeros de poste. Aquí había, ya lo hemos recogido, pero había un molino de mano cerca del hogar. Esto es el hogar, este círculo. Aquí vemos el molino de mano para moler el cereal. Este es el hogar en una cubeta. Aquí tenemos una fosa que enseguida veremos lo que había dentro, lo que encontramos. Y en el muro de la casa empotrado encontramos 3 cráneos que aquí estuvimos excavando. Y en esta esquina, una zona con madera quemada, debajo de la cual había abundantes restos humanos. Los que estaban encima de la madera estaban quemados, los que estaban debajo no. Aquí se ven 2 cráneos que amanecen ya. Y aquí vemos la fosa en proceso de excavación, con restos humanos, parte articulados y parte desarticulados. ¿Por qué reflejo esto? Porque es importante la idea que en estas primeras comunidades de agricultores y ganaderos sedentarios, la casa no es solo la casa de los vivos, también es la casa de los difuntos. O sea, ellos en su mentalidad primero entierran a los muertos en posición primaria, en una fosa, después al de un tiempo abren la tumba, extraen los cráneos y partes de los huesos largos, tienen una serie de rituales con estos huesos y después los vuelven a enterrar después de un tiempo. Bueno, entonces es importante el culto a los antepasados que se desarrolla en el Neolítico y seguramente este fue uno de los cementos sociales, uno de los elementos de las ideologías que permitió que esta gente comenzara a vivir de forma conjunta. Tenemos que pensar que de ese primer poblado que hemos visto, donde podían juntarse 50, 60 personas, a estos poblados neolíticos, donde ya tenemos 400, 500 personas, existe una complejidad social mucho mayor a la hora de tomar decisiones colectivas, de organizarse, de realizar la cosecha, bueno, las decisiones que pudieran tomar esa comunidad. Bien, pues una parte importante, seguro, de los elementos que hizo esta gente vivir en común fue reconocerse como sucesores de unos ancestros comunes. Y curiosamente, en esta casa que hemos visto antes, que es de mayor tamaño, es donde se concentran estos restos humanos. Así que dentro de esa comunidad hay un grupo social que vive en esa casa que tiene una legitimidad mayor de guardar a los ancestros.
Así que son sociedades igualitarias en lo económico, pero probablemente en lo social hay un papel diferente de tipo, hay una cierta jerarquía social en cuanto a la toma de decisiones y a la legitimidad de las personas. Bueno, entonces estábamos viendo lo que era un poblado hace unos 10.000 años, con esas casas casi cuadradas, que estaban unas pegadas a las otras. En torno a 200 años después vemos cambios importantes. Y aquí vemos unas casas que ya son completamente cuadradas, que están adosadas unas a otras, pero sobre todo lo interesante es que se organizan en filas. Estas son las ovales, pero son más antiguas, porque ha habido una erosión aquí. Bueno, el caso es que las casas cuadradas se organizan en filas alineadas a una distancia de unos 10 metros y localizadas en perpendicular a la pendiente. O sea que estos poblados neolíticos y muchos de nuestros pueblos que vemos en la actualidad, que están en una colina, pues no tienen tanta diferencia, ¿no? Paseamos por las calles en las que tenemos casas a la derecha y casas a la izquierda y las dos están aprovechando la pendiente. Bueno, pues una cosa así era como podrían aparecer los poblados neolíticos. Esto se supone que era un vídeo, pero bueno. Esta sería una reconstrucción de esas cabañas cuadradas. Esto fue un suelo, estos son los suelos de cal. Uno de ellos lo encontramos pintado, porque también decoraban esos suelos de cal. Había un gusto estético también por decorar la casa. Y aquí tenemos los suelos pintados que extrajimos y se encuentran en el Museo de Amán. Bueno, pero lo que nos interesa es que en torno a 1500 años, que hay esos cambios tan importantes en el poblado, no se refieren solo a la forma de la casa y a cómo se organiza el poblado, sino también a cuánta gente vive en el poblado. Esto sería un cálculo de la cantidad, de la superficie. Nosotros no podemos contar cuánta gente vivía, pero sí podemos ver qué tamaño tienen los poblados, qué extensión tienen y cuántas casas hay. Y este gráfico refleja la evolución de las casas entre un 11.000 BP y un 8.000. Y se ve que hay un aumento exponencial en el tamaño de los poblados y seguro también en el número de personas que vivían en estos poblados. El análisis que hemos hecho de estroncio de los individuos, de los dientes de los individuos, indica que la mayor parte son individuos que han nacido en el poblado. O sea, en torno al 90% de los individuos son locales y solo un 10%, 8-10%, tiene un origen foráneo. Así que lo que pensamos es que el crecimiento de los poblados, ese crecimiento exponencial en el número de personas, es sobre todo resultado de un crecimiento vegetativo, porque el neolítico ha acompañado de un aumento enorme de la natalidad y de la fertilidad. Al ser poblaciones sedentarias y por el tipo de alimentación probablemente hace que los nacimientos no se espacien tanto como entre cazadores-recolectores. Entonces hay un mayor número de partos y es verdad que hay una mortalidad infantil importante, se ve en las tumbas, pero se compensa por la fertilidad mayor de los grupos de agricultores y ganaderos y hace que la población crezca también de forma exponencial. Lo que es curioso es que este crecimiento de población hizo que crecieran los poblados. El modelo poblacional entonces fue ir acumulando gente. Y así que tenemos yacimientos como por ejemplo Jaraisín, donde estamos trabajando ahora, que tienen en torno a 25 hectáreas. Son yacimientos enormes. O sea que estamos hablando de poblados de cazadores-recolectores de media hectárea y 1500 años, 2000 años después estamos ya hablando de poblados que multiplican su población y su espacio pues por 10, por 20 o por 30. Y esto es una reconstrucción del yacimiento de Valla, que es de este periodo.
Bueno, entonces tenemos poblados de un gran tamaño, así que era un modelo poblacional de grandes núcleos de población. Estos núcleos de población eran muy dinámicos y tenían contactos a larga distancia. Probablemente todos estos cambios del Neolítico fueron posibles porque poblaciones de diferentes regiones estaban en contacto a través del intercambio de objetos. Lo sabemos porque intercambiaban obsidiana, pero no solo, también otras cosas. Y entonces había un intercambio de ideas y había un repositorio de objetos también y de personas. Así que el cambio neolítico no es el cambio de un grupo de personas geniales que inventa algo y lo transmite a otros grupos, sino que es un cambio en red, un cambio en el que hay una aportación de diferentes regiones y cada una de las regiones funciona como un repositorio. O sea, el neolítico es una estructura ecológica y social y económica muy frágil, porque si hay unos años de malas cosechas, se acaba todo el proceso de domesticación del cereal. Lo mismo con los animales, y hay que volver de nuevo. O sea que la resiliencia del neolítico es en parte resultado de esta colaboración. O sea, entonces es importante destacar la idea del cambio cultural y el cambio social como un elemento colaborativo. Vemos un mundo actual en el que se habla de la competencia entre las grandes naciones, que si China va a pasar a Estados Unidos o todo esto, ¿no? Esto es una concepción del mundo que no es realista en términos de progreso social y bienestar, sino que es una cuestión de orgullo o de a ver quién es más poderoso, ¿no? Pero lo que enseña la historia y lo que enseña también el Neolítico es que el cambio es un cambio en colaboración. Lo mismo sucede con la revolución industrial o cualquier cambio importante. Las grandes innovaciones, decimos, bueno, ¿quién inventó la bombilla o la electricidad? Y decimos una persona, pero si en realidad lo vemos más detalladamente, eso se inventó en varios sitios, prácticamente a la vez por varias personas, porque había un caldo de cultivo y un intercambio. Bueno, pero esto como un pequeño inciso. El caso es que estos grandes poblados neolíticos, que ya agrupaban a cientos, incluso miles de personas, se está produciendo en un momento en que también hay un progresivo aumento de la temperatura y un progresivo descenso de la pluviosidad, que también puede ser un elemento de paralelismo con la situación actual nuestra. Entonces, claro, se necesita, el cereal se ha domesticado, a partir de la manipulación de los cereales silvestres, lo mismo que los animales. Probablemente la domesticación de plantas es inconsciente y la de animales puede ser consciente, en cuanto se pueden seleccionar individuos más adecuados. Pero claro, esto supone que tiene que haber un clima y una pluviosidad adecuada a estas prácticas. Estamos en una zona, el Próximo Oriente, que es muy sensible a los cambios ambientales. En Próximo Oriente, bueno, por ejemplo en todo el Levante, en 80 kilómetros estamos pasando de pluviosidad de 800-900 milímetros a 100 milímetros, al desierto. O sea, aquí tenemos clima mediterráneo, estepa, desierto en 80-90 kilómetros. Así que cualquier cambio ambiental global afecta enormemente a esta zona. En un momento de disminución de la humedad, de aumento de la temperatura, seguro que hubo un estrés sobre estos poblados. Así que estamos hablando de un estrés ambiental, probablemente hubo también un estrés de tipo social. Esas tumbas tan normalizadas, en las que los individuos sacan los restos de los individuos, en este periodo de en torno a hace 9.000 años, comienzan a aparecer tumbas en las que los individuos son casi fosas comunes. O sea, hay una serie de indicaciones también de violencia que están reflejando que puede haber también un momento de crisis social. Así que si tenemos esa crisis ambiental y esa crisis social, lo que observamos como resultado es lo que sería el colapso de los grandes poblados neolíticos. Esos poblados como Jaraisín, que tienen 25 hectáreas, que podían agrupar a miles de personas, se abandonan. Lo mismo sucede en Engasal, en otros poblados importantes del periodo. Entonces, vemos
que los grandes poblados colapsan y comienza a haber más poblados más pequeños. Hay un nuevo modelo de poblamiento. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esos poblados, las reconstrucciones de esos poblados de lo que sería ya el neolítico cerámico, que son poblados de 2 hectáreas, 2-3 hectáreas, que podían agrupar a algunos cientos de personas. Y entonces parece que la respuesta a esa no sostenibilidad de los grandes poblados neolíticos fue, por una parte, generar más poblados y de menor tamaño. Y además hubo probablemente otra segunda respuesta, y es que este momento, en torno al 7000 a.C., coincide con lo que es la expansión del Neolítico. El Neolítico se había formado en lo que se llama el creciente fértil, en la zona del Jordán, sur de Turquía y la Mesopotamia, el Zagros. Pues el Neolítico quedó restringido a esta zona durante 1500 años, pero en torno a un 9000 a.C. comenzó a haber una expansión hacia Europa, que la podemos ver aquí, pero también hacia Asia, y a través de Asia Central. Y aquí vemos lo que es los saltos de la expansión neolítica, que llegó a la península pues en torno a 1500 años después de salir de Próximo Oriente y de Anatolia. Así que si unimos estos dos elementos, la diáspora neolítica y la aparición de poblados más pequeños, da la sensación como que la respuesta a esos problemas de los grandes poblados fue, bueno, una vez que el núcleo poblacional llega a una dimensión, vamos a partirlo. Un grupo de personas migra, un grupo de personas crea otro grupo y otra comunidad. Y eso quizás pueda explicar por qué en ese momento se está produciendo la diáspora neolítica, que será la que cambie toda la historia de Europa de forma definitiva. Porque estos grupos de agricultores y ganaderos que van con sus ganados y sus cereales comienzan a colonizar toda Europa y en un principio, si en un principio no tienen tanta mezcla con los cazadores recolectores locales, ya un poquito más avanzado el sexto milenio, pues comienzan a fusionarse con ellos y a crear pues la Europa neolítica, que es una fusión de los recién llegados de Próximo Oriente con las poblaciones locales. También otra metáfora para el momento presente. Bueno, y estos son algunos de esos poblados neolíticos de Europa. Aquí tenemos el poblado de La Draga, que está en Bañolas. Esto es una reconstrucción que se puede visitar. Aquí tenemos algunas reconstrucciones de poblados de lo que es el LBK en Europa Central, pero ya son poblados pues, de unos cientos de personas, y esto se ve muy claro en Europa Central, que hay un poblado y cuando crece de tamaño se generan nuevos núcleos de población cada vez más hacia Occidente. De manera que pues estos grupos de neolíticos que pueblan toda la llanura centroeuropea, pues en 5.500 años, 4.500 años ya llegan incluso a Inglaterra y a Escandinavia. Bueno, pongo aquí el ejemplo de Çatalhöyük, que es un yacimiento muy conocido porque este modelo de división de los núcleos, los grupos neolíticos y de diáspora, de migración, no siempre se dio. A la vez que estamos hablando que se está iniciando el proceso de colonización de Europa y de Asia por los neolíticos, vemos el gran núcleo de Çatalhöyük, que agrupa a miles de personas. Y entonces, bueno, pues es una especie de anacronismo este gran yacimiento, ¿no? Porque es un yacimiento de gran tamaño. Y quizás es posible que, ¿cómo fue posible esto, no? Pues en primer lugar es un yacimiento que llama la atención por su gran ritualidad, que es muy especial. Así que probablemente mantuvieron el modelo de gran núcleo poblacional porque era muy rico ecológicamente en la zona donde habitan, que es en la llanura de Konya, seguramente porque desarrollaron formas rituales muy elaboradas, que sirvió también de elemento de cohesión social,
y también probablemente haya elementos que tienen que ver con la propia represión interna. Hay unos estudios muy interesantes en este yacimiento en la que un 25% de los cráneos estudiados, estudiaron 90 y pico cráneos, y un 25% presentan huellas de impacto en el cráneo que no son mortales. O sea que realmente afectaron al hueso, son golpes muy duros, pero no son mortales, la persona siguió viviendo. Entonces, bueno, se ha interpretado de dos maneras esto, como una violencia interna, o quizás como una forma de castigo, también. O sea, que es posible, siempre tenemos tendencia a pensar en el pasado como un lugar idílico, ¿no?, en el que todo el mundo vivía feliz, con la naturaleza y sus animales, etc. Pero la comunidad social tiene una parte de represión que seguro que también en el pasado pues existió. Y en Çatalhöyük, gracias a los estudios que se han hecho tan detallados, se ha podido documentar que probablemente había violencia, y quizás esa violencia era de tipo represivo interno. Bueno, haciendo un pequeño paralelo con el presente, pues aquí tenemos algunas gráficas interesantes. Esta es la evolución de la población urbana desde 1950 hasta el 2010 y con su proyección hacia 2050. Y la evolución de la población rural. Y seguimos hablando también de otro problema presente, ¿no?, el abandono del campo. Lo hemos vivido en la España de los años 50, los años 60, de una forma muy intensa, pero sigue existiendo ahora, ¿no? Y cada vez vivimos en núcleos urbanos más megaciudades, más desarrollados. Además, curiosamente, esta evolución se está produciendo sobre todo en los países de menor desarrollo técnico. Si vemos esta gráfica, lo que es las ciudades más grandes en el norte desarrollado, en los años 50, pues la gráfica se invierte y lo que está produciendo es sobre todo una acumulación de población en grandes ciudades en las zonas de países del sur. Por ejemplo, en China se fomenta incluso económicamente que la gente deje el campo y vaya a vivir a la ciudad. O sea que a veces hay políticas conscientes, pero a veces no. En la India son poblaciones cada vez más urbanas. Así que la proyección de abandono del medio rural en beneficio del urbano pues es algo que es creciente, sobre todo entonces, como decimos, en países menos desarrollados. Y esto que da lugar pues, a grandes urbes. También en ciudades como Barcelona tenemos una problemática que tiene que ver con el agua, con el tema de la evacuación de basuras, con el tema de el tema social, que si las drogas, bueno, el gran núcleo de población es un núcleo pues, que lleva a la masificación y ya también a la individualidad, a la soledad en muchos aspectos. O sea que hemos creado una estructura social que está basada en grandes ciudades, que tiene sus ventajas, pero tiene también muchos inconvenientes. Y entonces el asunto es que en la actualidad las megaciudades y las grandes ciudades se ve como un problema. Problemas y soluciones de estrategia. Está llena, esto entre arquitectos y urbanistas, etcétera, pues es una discusión enormemente importante, ¿no? Cómo solucionar, por ejemplo, el problema de la energía necesaria y cómo se reparte, cómo se distribuye, etcétera. Y claro, evidentemente las megaciudades suponen, por ejemplo, en este momento de subida de temperaturas, la subida de temperaturas en una gran ciudad es 2 veces superior que en una zona rural. O sea que muchos de los problemas que vivimos ahora se agravan en los grandes centros urbanos. Y sin embargo, seguimos una dinámica en la que los servicios y las capacidades de trabajar, etcétera, se siguen concentrando en las ciudades, con lo cual cada vez es un proceso acelerado. Bueno, entonces, ¿qué se proponen como soluciones? Pues
Por ejemplo, tenemos el caso de lo que está de moda últimamente, que es The Line, ¿no? Este gran proyecto en Arabia Saudí de 170 kilómetros de longitud, 200 metros de anchura, en el que se supone que se promete que no va a haber coches y la gente va a vivir en un medio ecológicamente equilibrado, etcétera. O sea que el planteamiento no es un planteamiento de solución armónica muchas veces, sino de solución disruptiva, como por ejemplo se plantea aquí, en la que todo concepto de armonía con el entorno queda sustituido por un concepto de intervención radical y agresiva y violenta sobre la naturaleza, ¿no? En un medio como es Arabia Saudí, en el que pues hay un problema evidente de sequedad, etcétera, se están planteando, por ejemplo, generar unos juegos de invierno donde la gente, donde se esquía, ¿no? O la construcción de grandes ciudades como proyectos megalómanos que en realidad es una huida hacia adelante, ¿no? en un proceso que seguramente debería tener una solución mucho más local, mucho más racional y compartida. Bueno, aquí algunas de las ideas que se plantean con este macroproyecto, solamente como simplemente un punto más exagerado en nuestra huida hacia adelante dentro de un mundo urbano que ha ido creciendo de una manera exponencial y que probablemente pues, se nos está yendo de las manos en muchos sentidos, sobre todo en los países que más necesidad tienen de generar situaciones pues, de equilibrio, y todo esto está, como decía Luis, pues, está generando situaciones de pobreza y situaciones de marginalidad que hacen que la inmigración pues, sea la única solución para estas gentes, y todo esto pues, supone retos fundamentales para nuestro presente. Y bueno, simplemente quería poner de manifiesto que que la creación de modelos sociales y económicos que han tenido que ser reelaborados o modificados en el pasado, también existió y probablemente existió en el Neolítico. Se creó un modelo que no fue sostenible y se tomaron alternativas para este modelo, y quizás sea el momento pues, de pensar alternativas para nuestro modelo de crecimiento sin medida, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería comentaros, y si tenéis algún comentario, reflexión o idea, pues no, entre todos podremos hablar. Magnífico, Juanjo. La verdad, sobre todo lo que antes se me ha olvidado decir y que aquí se ha podido comprobar en el tema de las imágenes, de estas imágenes en el plano y demás, que una de las cuestiones que el doctor Ibáñez ha estado realizando ha sido intentar trabajar con modelos 3D, sencillamente para poder hacer esa reconstrucción y poder ofrecernos estas imágenes tan claras de esas cotas y demás, de cómo se situaban y demás. Evidentemente, estas reflexiones finales pues es mucho de agradecer, porque evidentemente has puesto, por decirlo de alguna manera, el dedo en la llaga cuando hablamos de lo que es ese desarrollo además ese desarrollo que hemos tenido, sobre todo a partir de lo que es la revolución industrial. Pero hay dos ideas que creo que desde el punto de vista son fundamentales. La primera es que cuando hablamos del cambio global, no tan solo y pensamos directamente en que nuestro mundo actual, desde la revolución industrial, sí, desde la revolución industrial esto ha crecido de manera exponencial, pero cuando estabas comentando que ya en esas comunidades había una intervención sencillamente con ese corte de árboles para poder, en fin, hacer toda esta serie de cambios, bueno, ahí evidentemente no son las dimensiones que tenemos, pero sí que todo esto del cambio global lo hemos de poner en perspectiva
perspectiva. Un segundo elemento que creo que es importante comentar, que has dicho, es la idea esta del mundo colaborativo. Es decir, estas macro ciudades, pues en muchos momentos lo que nos ha llevado es a ese, junto con otros elementos, no tan solo por el hecho de vivir en un entorno como el nuestro actual, sí que evidentemente ese mundo colaborativo nos ha llevado a otro tipo de mundo y a otro tipo de relaciones sociales. Y evidentemente, si a esto le añadimos todo lo que es el desarrollo del capitalismo industrial, sencillamente a partir de lo que es el siglo XVII, XVIII y demás, pues nos encontramos que evidentemente pasamos de la colaboración a la competitividad, y todos sabemos que todo esto, sobre todo, en fin, en el mundo de la competitividad se extiende a muchos ámbitos. En el caso concreto del mundo de la ciencia, pues todos los científicos tienen que estar compitiendo continuamente para conseguir recursos para poder continuar con sus investigaciones. Y me parece que algunas de las metáforas que has comentado realmente son realmente importantes para tener en cuenta en lo que es el conocimiento y el análisis de nuestro mundo. Sobre todo esta idea que de lo que es el colapso. Incluso ha habido algunas películas de Hollywood y demás que han hablado de esto del colapso y demás. Pero esta idea de que sencillamente hay este desarrollo de grandes núcleos, después se pasa a pequeños núcleos, pero esto conecta con el ciclo que vamos a iniciar la semana que viene. La semana que viene vamos a iniciar un ciclo que ya será la tercera o cuarta vez que lo dedicamos, porque consideramos que es fundamental, que es sobre un ciclo dedicado a energía, y la primera conferencia va a ser sobre el próximo lunes sobre el tema del hidrógeno verde. Entonces, en anteriores conferencias, en anteriores ciclos, sencillamente lo que se nos está diciendo, los especialistas de este mundo, los ingenieros, investigadores en ciencia de materiales y demás, lo que nos están diciendo es que lo que nosotros hemos de ir es hacia comunidades energéticas más pequeñas. Es decir, ahora nosotros tenemos comunidades, el abastecimiento de energía sencillamente viene a partir de grandes multinacionales y demás. Nosotros hemos de ir a otro concepto si queremos ir hacia otro mundo. Esas comunidades energéticas ya se están creando cuando, por ejemplo, en una finca, en nuestra ciudad, sencillamente, en esa finca, pues toda esa finca ya instala placas solares y todo lo que es la instalación de lo que es el suministro eléctrico está basado en lo que es ese bloque que produce, se distribuyó y demás, o lo que es, por ejemplo, en concreto en algunos ayuntamientos de Cataluña ya se ha realizado lo que es la geotermia, es decir, sencillamente no tan solo pensar en lo que es el sol o el que es el viento, sino tan solo en lo que es el aprovechamiento de lo que es la geotermia, que es pues todo lo que es la energía que tenemos bajo nuestros pies, que no se suele aprovechar, pero que está ahí abajo. Por tanto, esta idea del colapso, es decir, no, tenemos grandes núcleos, hemos de pasar a ver núcleos más pequeños, nos hemos de desplegar más por el territorio, es algo que en estos momentos las personas que están dedicando a este mundo de lo que es cómo consumir, cómo distribuir, etcétera, cómo generar la energía, sencillamente están en ello, que hay que ir a comunidades energéticas mucho más pequeñas de las que nosotros tenemos en estos momentos. Por lo tanto, gracias, porque creo que es una reflexión y sobre todo lo que sí hay que decir es que todo esto viene después de casi 40 años de trabajo. Es decir, toda esta síntesis no se llega porque sí, sino que el doctor Ibáñez lleva muchos años trabajando en esto, entonces por eso nos puede ofrecer esa visión tan compacta y tan clara de toda esta serie de cuestiones. En fin, si alguna pregunta. Un comentario, no necesariamente. Sí. Silvia. ¿Los poblados del neolítico precerámico tenían algún tipo de fortificación? No. ¿O eso empieza con el neolítico cerámico? Sí, no tienen. Curiosamente, es uno de los, digamos, de los misterios de este neolítico precerámico, porque
vendría muy bien para los modelos que hubiera violencia, competencia entre poblaciones, ansias de conquista de otros territorios, lo que vendrá, digamos, después en las comunidades, pero en los poblados neolíticos y en los enterramientos no se ven indicaciones de violencia, cosa que se verá posteriormente. Por ejemplo, en el LBK sí que las hay, y en el neolítico un poquito más avanzado sí que lo hay, en el neolítico cerámico también, pero en este neolítico precerámico no se ven indicaciones de guerra. Y sin embargo, por ejemplo, uno de los misterios es que se desarrolla enormemente en las puntas de proyectil, en un momento en que la caza pierde importancia. Y entonces la gente pensó, bueno, quiere decir que hay guerra, pero no hay guerra. Tiene que haber algún tipo de explicación simbólica en todo ello. Pero sí, es un modelo que no, la componente de violencia intergrupal no parece que sea importante. Y otra pregunta, ¿hay diferencias en el tamaño de las casas en el precerámico? En el precerámico se ha hablado de lo que se llama un etos igualitario. O sea, que parece que hay una ideología social de igualación, de hacer comportamientos y tener las casas de forma estandarizada, los diferentes procesos productivos también, pero es verdad que sí comienza a notarse diferentes tamaños en las casas. O sea, las estructuras de almacenamiento que al inicio del precerámico son colectivas, están fuera de las casas, a medida que se desarrollan estos poblados, comienzan a estar dentro de las casas. O sea que las casas se convierten en unidades productivas. Y es probable que comience a haber una competición entre estos núcleos de población, de personas. Y hay casas que son de mayor tamaño, comienza a haber más tamaño que otras, efectivamente. Tenemos una pregunta del doctor Jaume Bertran Petit, que nos dice el canvi que veus als primers caçadors-recol·lectors a poblacions sedentàries seria semblant al que passa ara amb els últims caçadors-recol·lectors? A medida que hay unos grupos de cazadores-recolectores que transitan hacia agricultores y ganaderos, mientras que en esos mismos momentos, en otras áreas ecológicas más áridas, sigue habiendo cazadores-recolectores, hay una convivencia entre cazadores-recolectores y agricultores y ganaderos, y hay una complementariedad. Los agricultores y ganaderos pasan a cereales y animales domésticos, y los cazadores-recolectores realizan caza en masa de gacelas a través de enormes trampas y intercambian con los agricultores y ganaderos. Y estos cazadores-recolectores también realizan artesanías que consumen los agricultores y ganaderos, por ejemplo, collares de piedra. Así que en esos momentos el cambio entre cazadores-recolectores y agricultores y ganaderos es progresivo y es complementario. En el momento presente, o subactual, hemos tenido cazadores-recolectores que han tenido un contacto brutal con sociedades mucho más agresivas, ¿no? Por ejemplo, lo que puede suponer, los llaman en Tierra de Fuego, pero hay innumerables ejemplos, ¿no? En cuanto a la distancia tecnológica, de mentalidad y social es mayor entre el contacto de dos comunidades, el riesgo de la comunidad menos avanzada, por decir así, de sufrir un aplastamiento es mucho mayor. Y eso es lo que se ha visto en la actualidad. Todavía hay grupos de cazadores-recolectores en la actualidad, en zonas de Brasil o en zonas de alguna isla cercana a la India. Y desde luego, pues el futuro no es halagüeño para estas comunidades, ¿no? Porque no hemos aprendido a integrar estos grupos de una manera humana, racional, ¿no? Y bueno, yo no sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, lo he intentado. Y una pregunta, una curiosidad. Esta imagen que vemos aquí, esta imagen es evidentemente una imagen virtual, pero esto es la imagen real de lo que se quiere hacer aquí.
Sí, ¿Esto dónde es? ¿En concreto en Esto es Arabia? en Arabia Saudí, es un proyecto de lo que llaman la ciudad lineal, está en internet, se puede buscar, se llama CityLine, y entonces, bueno, el proyecto es bueno, está avanzado, son 170 kilómetros, 200 metros de ancho, se supone que va a haber un tren bala que comunique una zona con la otra, y entonces se supone que va a ser autosuficiente en términos energéticos, y es un proyecto que se plantea como futurible, como algo real y algo que se quiere hacer. Lo que no sé si al final se realizará, es solo un sueño de la locura humana, pero suena bastante irrealizable, pero se está haciendo, sí. Muy bien, bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues lo dejaremos aquí. Le agradeceremos sobre todo al doctor Juanjo Ibáñez que esta magnífica conferencia. Gracias por el esfuerzo didáctico. Preparar estas conferencias siempre es un esfuerzo para todas las personas que vienen aquí. Y bueno, pues sobre todo les invitamos para el lunes que viene este nuevo ciclo de conferencias sobre el tema de energía. Y bueno, porque todos sabemos que desde hace tiempo el tema de la energía se ha convertido en un elemento del cual se habla. Después, cuando se estabiliza el mercado hace un par de años con el tema de la guerra de Ucrania, parece que se deja de hablar, pero evidentemente está presente ahí de una manera continuada. Por lo tanto, gracias por estar aquí, gracias a las personas que están en streaming y sobre todo gracias al doctor Ibáñez por esta magnífica conferencia. Gracias. Muchas gracias.